lo estoy haciendo en cada provincia, en cada gabinete nacional, comentarles cómo fue la etapa de campaña y transición para que entiendan un poco cómo han venido evolucionando los hechos políticos hasta el momento en el que nos encontramos ahora, en el cual lo más probable es que algunos compañeros decidan formar otro partido político y nosotros esperamos con todos ustedes acá terminemos estando, que somos la gran mayoría, con las siglas de Alianza País y la bandera de Alianza País, regresando a los orígenes de la Constitución de Montecristi. ¿Cuál es la situación? Nosotros nos enfrentamos en una campaña, llegamos, compañeros, al país, y digo llegamos porque a mí me tocó estar con el presidente Moreno también en Ginebra, acompañándole en su función como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas. Nosotros llegamos aquí a una campaña electoral en un escenario absolutamente adverso. Primero, llegamos y desde lo material hasta lo político. En lo material, aquí llegamos y el presidente y su equipo inmediato, que quizás éramos 3 personas, no teníamos acceso a ningún tipo de apoyo logístico ni financiero los primeros 2 meses de estadía acá, incluso después de la convención. Esto no es una queja, sino es para que ustedes dimensionen y evalúen si existía o no un partido político a cargo de recibir una candidatura de esta envergadura, de continuidad del proceso político de la Revolución Ciudadana. Nosotros operamos sin ningún tipo de apoyo y lo pueden decir a Doris Solís, que Doris más bien casi que llorando me decía a mí: mira Eduardo, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Y ningún tipo de apoyo logístico ni operativo. Pero eso quizás era lo menos porque uno busca cómo operar, pero la situación en la que estaba el país era lamentable, o sea, era polarizado, una división absoluta que se manifestó en que perdimos la primera vuelta porque perdimos, y perdimos la segunda vuelta también, o sea, eso no fue ganar, casi perdemos las elecciones. Nosotros teníamos desde el principio que enfrentarnos con 2 enfoques totalmente opuestos en el manejo del discurso político y de la campaña electoral. En un enfoque en el cual primero analíticamente nos decían que estábamos ganando las elecciones con 15 puntos de diferencia. El equipo político de Vinicio, que hasta ahora él tiene mucha vergüenza con eso, y los equipos de encuestadores nos decían que ganábamos hasta el último, y todos lo saben, hasta el último momento ganábamos las elecciones con 15 puntos de diferencia, ¿sí? La primera y la segunda vuelta. Entonces, nosotros tomamos decisiones políticas fuertes de buscar cómo tener equipos en paralelo de análisis político y de encuestas que nos decían que habíamos perdido las elecciones. Nosotros todavía hoy no entendemos por qué la obsesión de decir que teníamos seguro el triunfo electoral. Todavía no lo entendemos, no nos gusta pensar lo peor, como algunos que han dicho que siempre se quiso que perdiéramos las elecciones, porque en un escenario de crisis económica y de situación política tan polarizada y adversa, y contando con el control de absolutamente todas las funciones y entes de control del Estado, era más fácil perder las elecciones y estar en la oposición y gobernar desde el Estado, con las instituciones del Estado menos el Ejecutivo y manejando la Asamblea, que administrar el gobierno. Nosotros no pensábamos eso. Nosotros siempre dudamos de esos equipos de asesoría política que todos ustedes pueden investigar, pueden analizar las encuestas, pueden preguntar a todos. Lo que estoy diciendo no es mentira. Y en medio de esa situación adversa en la cual teníamos un escenario de análisis político y de recomendaciones que decían que todo estaba tan bien, que estábamos ganando y que por inercia íbamos a ganar las elecciones, casi perdemos y tuvimos que hacer un esfuerzo grande para poder ganar en la segunda vuelta. ¿Qué hicimos? Emprendimos un proceso de diálogo político para la segunda vuelta que nos permitiera desarmar nuestro
los ataques al frente más débil que teníamos y que lo sabíamos desde Ginebra, que era el compañero Jorge Glass. El compañero Rafael insistió en que él tenía que ser el candidato. Él tenía que ser el candidato. Y bueno, el presidente Moreno aceptó esa imposición, y aún sabiendo de que todos los estudios, encuestas, análisis nos decían que con Jorge Glass de candidato nosotros íbamos a perder las elecciones. Pero por compañerismo, por absoluta lealtad a Rafael, Lenín Moreno le dijo a Rafael, y no sé, aquí no hay nadie que haya estado en ese buró político, le dijo: Rafael, yo por mi lealtad y mi compromiso contigo acepto que Jorge sea mi candidato, con todos los riesgos que eso implica, ¿sí? Ahora nos hemos dado cuenta que para ese momento ya todo se sabía de listas de Odebrecht, de problemas, etc., ¿no? Lo cual es una cosa terrible, absolutamente terrible. Nosotros casi perdemos la elección, los diálogos los emprendimos para neutralizar y que por favor dejaran de atacar a Jorge Glass. Lo que hicimos fue pedirles y jugar con algunos partidos, diciéndoles: nuestro enemigo común es la derecha que representa Lasso. O sea, nosotros preferimos que ustedes sean nuestra oposición y no Lasso. Sin pedir nada a cambio, pero con esa estrategia política, algunos partidos simplemente se abstuvieron de hacer campaña por Lasso y de atacar a Jorge. Y lo logramos. Y ganamos con las justas. Y ganamos con las justas porque además, en la primera vuelta, quizás algunos de ustedes estuvieron en control electoral, el dispositivo de control electoral nos hizo perder muchísimo en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, con el apoyo, o sea, fue una cosa impresionante, logramos armar un ejército de 40.000 personas para poder hacer un control electoral efectivo. Muchos de ustedes seguramente colaboraron en eso, para poder ganar, porque sabíamos que había mucha plata de por medio. En ese escenario de polarización que ganamos las elecciones, en los diálogos de transición, y aquí es un poco para que ustedes tengan claro el panorama político en el cual nos encontramos en este momento. En los diálogos de transición, nosotros le planteamos a Rafael Correa y a un equipo mínimo. Ustedes saben que el equipo mínimo de confianza del presidente Correa siempre fue Vinicio Alvarado y tal vez dos personas más, Alexis Mera y Javier Ponce, ¿no? Ni siquiera Ricardo, pues Ricardo, el presidente Correa nunca quiso que fuera secretario del movimiento. Tuvimos una pelea terrible con él permanentemente hasta hace 2 meses para eso. Bueno, todos, creo que la gran mayoría de ustedes manejan eso. Y le hicimos el planteamiento a ese equipo de izquierda, ¿verdad?, el presidente Correa, porque ahora también ustedes analicen dónde está la izquierda y la supuesta izquierda y supuesta derecha, ¿no? Y les hicimos el planteamiento, luego de analizar con el presidente Moreno, de cuál deberían de ser los ejes estratégicos para arrancar la gestión del gobierno. Y los ejes estratégicos, el presidente le dijo a Rafael en esa reunión, primera reunión de transición: hermano, nosotros vamos a ejecutar o vamos a transitar alrededor de 3 ejes estratégicos. Y quiero simplemente que lo conozcas y contamos con tu apoyo. No es pedirle aprobación, porque aquí también nos encontramos con una gran barrera, y era que el expresidente Correa y su equipo de apoyo inmediato, Vinicio Alvarado, Javier Ponce, Doris Solís y otra persona más, pensaron que el presidente Moreno tenía que pedir autorización para gobernar al presidente Correa. Cuando nosotros hicimos esa reunión, se le planteó: compañeros, vamos a hacer 3 cosas, 3 estrategias. 1, el diálogo. O sea, la mano tendida no puede ser un asunto de demagogia, una oferta de campaña que no vamos a cumplir. Tenemos que hacerlo una realidad y tenemos que dialogar. No vamos a ceder en nada, y ustedes han visto hasta hoy, van a recibir un informe de los diálogos. No vamos a ceder en nada, pero tenemos que dialogar, tenemos que sentir que se sienten escuchados, y es una oportunidad, Rafael, como te vas, es una oportunidad para poder ampliar la base social y política del proyecto.
y poder acoger nuevamente en nuestro seno a pueblos y nacionalidades, a organizaciones de mujeres, a algunos partidos políticos y movimientos políticos también regionales, para que vengan con nosotros. El diálogo, le vamos a entregar algunas cosas que de todas formas tenemos que corregir, porque sí hemos cometido errores, y de esa forma construimos gobernabilidad, se acaba la estrategia del fraude, ¿sí? Y preparamos el camino para poder construir una base social y política amplia de respaldo a la continuidad del proyecto político. Inmediatamente ahí los asesores de Rafael y él mismo dijeron que eso iba a significar retroceso, ceder, eso se iba a ver como una traición, que el pueblo iba a pensar, pero ¿cuál pueblo? Si la mitad del pueblo no votó por nosotros. Y ahí fue la primera estrategia, la primera diferencia. La primera medida de diálogo que tomamos, que fue con la CONAIE, tuvimos la respuesta de un Twitter muy grosero, muy feo de parte del compañero Rafael, diciendo que eso era miserable y mediocre. O sea, fue una cosa bien fea, ¿no? No podíamos nosotros administrar el gobierno con odio y con pasiones personales, independientemente del cariño, el respeto al liderazgo y el absoluto apoyo y respaldo que le podamos tener al compañero Rafael, que en Bruselas, en la embajada en Bélgica, tiene a 3 personas pagadas por nosotros asistiéndolo, tiene un equipo de seguridad pagado por nosotros asistiéndolo, y todavía todo su entorno funciona con el apoyo nuestro del gobierno. Pero ahí se lo mantenemos y se lo vamos a mantener. O sea, es un compañero y él puede hacer y decir lo que quiera, pero eso es algo que el presidente Moreno ha dicho: no, Rafael tiene todo su derecho que tenga. O sea, tenemos a 3 personas en la embajada apoyándolo a él como asistente. Sí, o sea, para que sepan, ¿no? Con puestos diplomáticos trabajando solo para él y para atacarnos a nosotros, lo cual es paradójico. Pero el diálogo teníamos que hacerlo, compañeros. La segunda estrategia era esa, de la que ya Andrés adelantó un poco, es la evaluación autocrítica de aquellos ámbitos de las políticas públicas alrededor de los cuales nos atacaron y lo que decían las encuestas desde 2 años atrás, que estábamos fallando. Es decir, temas en los cuales nos criticaban, pero no rectificábamos solamente por obsesión, por un tema de ¿cómo se dice?, de necedad. Entonces, a ver, compañeros, vamos a emprender como segundo eje estratégico una evaluación autocrítica de los sectores de las políticas públicas más sensibles, por los cuales nos han criticado y por los cuales casi perdemos las elecciones. Esta evaluación pretendía ser una evaluación controlada, es decir, que bien, o sea, aceptar la autocrítica. Desafortunadamente, en algunos ámbitos de estos sectores, a nuestros ministros, al propio presidente Moreno, y lo ha aceptado, y lo digo aquí porque lo ha aceptado, también se le fue la mano en sus expresiones. ¿Pero por qué? Porque el otro lado, nuestro compañero saliente, empezó a exagerar en la confrontación política y, claro, tuvo una respuesta absolutamente humana del otro lado. Pero esa fue la segunda estrategia, que unas 2 semanas antes de la toma de posesión le planteamos al equipo saliente: vamos a hacer una evaluación autocrítica, necesitamos evaluar la situación económica, sincerar algunas cifras, necesitamos hacer una evaluación del sector de hidrocarburos, porque nunca antes se había hecho ni siquiera un inventario de todo el sector hidrocarburífero. Necesitamos hacer una evaluación de la situación de las obras, de la obra pública. Teníamos 200 proyectos parados desde el 2016, otros 20 desde el 2015. Un relajo, pero absoluto. Entendible, porque mucho se empezó con esa bonanza de muchos recursos y decisiones sobre la marcha. Construyan aquí, construyan acá, hagan esto. Y entonces, claro, ahora no hay estudios de esta obra, no hay documentos legales, no hay aprobaciones de los municipios, no se pueden, como no hubo no se hicieron estudios, entonces ahora no tenemos cómo aprobar la ampliación de los montos del costo de estos proyectos. Bueno, la evaluación autocrítica, si queríamos sobrevivir y iniciar de manera responsable este gobierno, este periodo de 4 años, teníamos que utilizar los primeros 4 meses de gobierno, ese fue el plan, realizando esta evaluación. Y estamos trabajando sobre la base de esta evaluación de estas políticas públicas.
O sea, en el sector, por ejemplo, eléctrico no nos metimos a hacer evaluación, así, o sea, el sector estaba funcionando bien, estuvo bien organizado, y así muchísimos otros, pero en el sector de educación había que hacer una evaluación autocrítica de la educación, de nuestras políticas de educación superior, y también de la educación básica, primaria, o sea, algunos mitos que se construyeron. Hay algunas personas que creían que ya no existían escuelas unidocentes, por ejemplo, en el país, y nos ponían un tremendo problema político como administración pública, etc. Pero bueno, diálogo, evaluación autocrítica. Y el tercer tema que le planteamos al presidente saliente fue: hermanos, tenemos que ir en serio en la lucha contra la corrupción. E ir en serio en la lucha contra la corrupción significa simplemente abstenernos, es decir, nosotros tenemos que actuar en una posición pasiva como ejecutivo. Como ejecutivo, lo único que vamos a hacer es crear un frente de lucha por la transparencia y lucha contra la corrupción, para hacerle contrapeso en esta etapa de transición política, que siempre la visualizamos de 4 a 6 meses, hacerle contrapeso a la comisión, ¿cómo se llama?, anticorrupción. Porque teníamos que paralizarla, había ganado tanta legitimidad, y además, compañeros y compañeras, sabíamos que todas las denuncias que hizo la Comisión Anticorrupción y todos estos personajes tenebrosos como Villavicencio y otros, nosotros cuando estamos en la transición y empezamos a recibir información, nosotros y nuestros compañeros salientes, Rafael y otros, siempre supieron que todo lo que denunciaba esa Comisión Anticorrupción, Villavicencio y otros personajes tenebrosos, era verdad. Entonces, cuando sabíamos que todo era cierto, todas las denuncias eran ciertas, nosotros teníamos que tomar una decisión política de crear un mecanismo para contrarrestar a la comisión. Y por eso se hizo este frente. Y ahí vino la crítica: entregan la soberanía, solamente porque hicimos un acuerdo de acompañamiento unos meses con recomendaciones de la Convención de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Naciones Unidas. Compañeros, abstenernos y que las funciones cumplan con su rol. 3 estrategias simples para la gobernabilidad y para sobrevivir como proyecto político: diálogo, evaluación autocrítica y corregir errores, y dejar que las funciones cumplan con su papel. Los 3 temas han sido considerados hasta hoy, y ahora que tal vez ustedes lo tienen en orden un poco en su cabeza, ahorita que se los expongo, saquen sus propias conclusiones y analicen. Es decir, todo esto es traición. Si nosotros no cometíamos este acto de traición, ahorita ya estaríamos, no sé dónde estaríamos. Esto sería un relajo, totalmente. La segunda medida que tomó el presidente y la mantiene hasta ahora, política, fundamental y que es muy importante, compañeros, que ustedes la manejen. Y todo esto, ustedes son nuestros voceros, ustedes tienen que actuar como voceros. O sea, nosotros aquí en el monitoreo que hacemos estamos viendo equipo político hablando del gobierno, están los concejales, estado Esteban, el otro día hubo una conferencia de prensa apoyando la consulta y el gobernador no estaba. O sea, no sé qué pasó, eso vamos a hablar en la noche en la reunión política. Pero aquí todos son voceros de este proceso político. Y por favor, es importante que sepan que quienes estamos acompañando al presidente, su equipo de apoyo inmediato, su equipo político, y sobre eso voy a hablar en este momento, tampoco somos improvisados. O sea, no somos improvisados, de verdad. Tienen que yo creo que hemos hasta subido, y hemos, no, ¿cómo se dice? Iba a decir en inglés, ya me iban a matar aquí algunos. Pero hemos hecho un ascenso, hemos tratado de mejorar lo más que hemos podido el equipo de apoyo inmediato al presidente de la República para subir la escala en la gestión y también en la dirección político-ideológica. Y a eso voy ahora. Miren, 5 medidas, y se la dijimos a Rafael, él siempre lo ha sabido, siempre. 5 medidas para asegurar la continuidad político-ideológica de la Revolución Ciudadana. Estas 5 medidas se tomaron y están ahí, y ustedes las van a identificar. La primera, 1, asegurar que continúa el mismo equipo económico del que ha estado formándose a lo largo del proceso político.
Esa fue la primera medida, o sea, asegurar que el equipo económico continúa para asegurar una coherencia económica, para además, bajo una nueva conducción política de diálogo, demostrar de que un mismo equipo puede sentarse antes, no contestar, no hacer nada, pero ahora, bajo una nueva dirección política, decirle al pueblo ecuatoriano y a los empresarios, a la clase política y económica del país, decirle, sí, la misma gente puede venir y sentarse contigo, empresario. O sea, ven, si quieren hablar con nosotros, ven, pero siéntate con nuestros compañeros, a los cuales has despreciado, has criticado y todo, pero aquí están. Y eso hemos hecho estos 6 meses. Ese mismo equipo se ha sentado, ha dialogado, ha construido un programa económico que no fue ningún paquetazo, ni una entrega a la derecha, nada de eso, y siempre lo han sabido los compañeros, pero han construido una ficción alrededor de eso para atacarnos y para desprestigiarnos a nosotros como equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente ha actuado como lo que es, el jefe de Estado, y el presidente toma sus decisiones. Entonces, nuevamente aquí, es decir, o se dirigió a Rafael Correa o a Lenín Moreno, el presidente. Entonces, por más compañero querido que pueda ser, pero esto es lo que ha pasado. Uno, manteniendo el equipo económico. Segundo, el presidente decidió, y así lo comunicamos en todo el proceso de transición política interna que hemos tenido, de que se iba a mantener un equipo político sólido, en línea absoluta con todo este proceso político, y el buró político del presidente Moreno es un buró político de compañeros históricos de este proceso, de las luchas políticas y sociales y de la Revolución Ciudadana, y es exclusivamente de Alianza País. O sea, ahí está ese buró político, o sea, ahí están, ustedes miren los nombres y quienes han estado. Claro, ahora ya ese equipo político, buró político, se decidió que Paola Pavón continuara en la Secretaría de la Política, que Ricardo Patiño entrara como consejero, constituir un buró político en el que estaba Paola, Ricardo, Gabriela, Miguel Carvajal, Augusto Barrera, María Fernández Espinosa, Fander Falconi, Rosana Alvarado. O sea, un equipo que me digan que ahí está la derecha. Analicemos el buró político que tenía el presidente Correa: Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Javier Ponce, Doris Solís. Ninguno de los compañeros que les estoy diciendo estaba, porque eran izquierdistas infantiles para efectos del presidente Correa. Recuerden eso también. Es decir, a ver, fue un acuerdo y dijo, excelente, está bien. Equipo económico, equipo de conducción política progresista, nuestro absolutamente. La tercera medida política para asegurar la continuidad del proceso político fue asegurar que en el equipo de planificación se mantuviera el equipo que ha crecido en la planificación pública. Para eso le pedimos una recomendación a quienes habían sido secretarios de Semplave, asegurando que además se mantenga el equipo, y él decidió conformar un equipo de planificación, que está Andrés al frente, que son lo mismo, es un equipo de planificación de la Revolución Ciudadana. O sea, aquí no hay discusión. Y ustedes miren el Plan Nacional de Desarrollo y analicen el proceso de planificación y de priorización de la inversión pública, que va marcada por una orientación política ideológica que la tenemos encargada en las manos de Andrés, del que está aquí a mi derecha. Entonces, esa tercera medida está ahí, ¿sí? Otra decisión política fue asegurar, para la continuidad del proceso político, asegurar que el equipo de seguridad, defensa e inteligencia continuara siendo el mismo, ¿sí? Que continuáramos con compañeros cercanos nuestros manejando la seguridad, la inteligencia y la defensa nacional. Y ahí está, y continúa así. Recientemente hicimos un cambio y un espacio muy merecido a un grupo de compañeros que han estado siempre alineados con nosotros los 10 años y que nunca se les ha dado ningún espacio relevante, que siempre han sido bastante, ellos dicen hasta marginados, que son los compañeros socialistas, y el presidente decidió, ante la salida de Miguel, porque salió Paola y tuvo que irse a la Secretaría de la Política, designar al compañero presidente del Partido Socialista, Patricio Serrano, en defensa.
Y el quinto eje es el de la política exterior. Él dijo aquí también un eje de continuidad político-ideológica importante es asegurar que la conducción de la política exterior esté en manos de gente absolutamente nueva. Y ahí nombró a la compañera María Fernanda Espinosa. Compañeros, 5 ejes sustantivos para la continuidad y 5 hilos conductores ideológicos para la continuidad del proceso político que hemos vivido estos 10 años. Ahora, que nosotros, las 3 estas estrategias que les planteé, ¿no? El diálogo, la evaluación autocrítica y dejar que las funciones cumplan con su rol y combatir la lucha contra la corrupción. Y estas 5 medidas de continuidad. Que todo esto, a todo esto se le contraponga el hecho de que nosotros no hemos aceptado defender institucionalmente a compañeros que están involucrados, inmersos en posibles actos de corrupción, y que entonces el principio y fin de la revolución ciudadana y de quien es de izquierda o de derecha radica en el hecho de defender o no a estos compañeros. Ya esto es algo que, bueno, no sé, no tiene nombre, ¿no? Es una absoluta irresponsabilidad. Nosotros, cada día nos llaman presidentes, cancilleres de países hermanos, cada día no, pero o intelectuales, periodistas destacados europeos o de América del Sur, intelectuales, diciéndonos, y sabemos que tenemos al compañero Rafael, a Gabriela, como una central telefónica dedicada a hacer llamadas a compañeros en el exterior, a decir que nosotros somos traidores del proceso revolucionario ecuatoriano, porque hemos traicionado al compañero Rafael y porque tenemos preso a Jorge Glass. Como este es el guión, literalmente, y repetido, porque yo pido que me lo repitan, con cancilleres, presidentes de países del ALBA y otros compañeros que nos han llamado, y yo he hablado con algunos de ellos por mis relaciones directas y personales, dicen y me repiten el mismo guión, de que estamos repitiendo, dicen, seguramente como parte de una conspiración de la CIA, tratando de seguir el mismo guión de Brasil. Y le están diciendo eso, o sea, a compañeros que, claro, imagínense, o sea, no sé, yo, algunos compañeros con los que me han llamado a mí para comentarme eso, me conocen a mí, o los conozco yo desde hace 15, 20 años, desde yo joven, militando en otro espacio político, en otros lugares del mundo, y me dicen, mira, o sea, para mí es imposible de pensar, porque también nos acusan algunos de forma personal y directa, como en mi caso, de que tu hermano estés formando parte de una conspiración de la CIA para meter preso a Jorge Glass, para después meter preso a Rafael Correa y acabar con la revolución ciudadana. Ese discurso es vacío, no existen argumentos. Esto que les acabo de decir, si ustedes lo analizan a profundidad y construyen su propia narrativa, se van a dar cuenta de que carece de ninguna lógica. Nosotros entendemos esa relación personal de mejor amigo de infancia de Rafael con Jorge, pero no por eso él tiene el derecho a arrastrarnos a todos en un problema de destruir el partido político, que es lo que está intentando hacer, y de decir que un grupo de compañeros determinados son los dueños de la verdad y de lo que significa o no ser de izquierda acá en nuestro país. Nosotros, compañeros, pensamos que era fundamental que les hiciéramos esta relatoría con mucha confianza. Ustedes son nuestra gente acá, en estas provincias, en esta zona, y es muy importante que tengan esta visión desde adentro. Seguramente aquí fui muy infidente, dije cosas que tal vez no debí decir, pero no me importa, de todas formas, no pasa nada. Pero, compañeros, es importante que estemos claros que en el momento político y en esta nueva etapa de la historia del país en la cual nos encontramos, que tenemos un nuevo liderazgo con otro estilo, en otra situación, y que tenemos que ver este momento como una gran oportunidad. Pero para poder hacer de esta situación una oportunidad, necesitamos fortalecer la articulación en el territorio, necesitamos, fortalecer la articulación
asegurar que cada uno de ustedes actúa como voceros, y en tercer lugar, necesitamos ganar ampliamente la consulta popular. La consulta popular es el mecanismo, el instrumento jurídico y político que da cabida y canaliza muchas de las inconformidades que han existido en los últimos años y que teníamos que formularla como una válvula de escape y de cierre a toda esta etapa de transición. Nosotros no vamos a poder hacer lo que algunos quisieran, andar en cacería detrás de cada acto que pudo haber sido o que se sospecha que es de corrupción, porque quisieran que nos autodestruyéramos con eso. Es importante que sepan que nosotros no hemos estado en ninguna persecución en contra de nadie, hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Cada uno de ustedes sabe que hemos estado trabajando, no descansamos, trabajamos 15, 18 horas al día, estamos tratando que el gobierno funcione bien en medio de las dificultades. El presidente trabaja también las mismas 15 horas, no sé, nos ha sorprendido con hasta tarde, todos los días. Estamos trabajando, necesitamos que esto funcione, y esto no va a funcionar si no contamos con ustedes, y si no contamos con su trabajo, con el trabajo de cada uno de ustedes para la consulta popular. Hoy en la noche vamos a tener una reunión política para organizarnos en términos políticos, pero ustedes, aquí nadie es técnico. El que diga técnico, compañeros gobernadores, que es técnico, levantamos el nombre y hacemos cambios, ¿no? Hay que mover y hacer cambios, un movimiento. También un compañero que está ahí dice, no, mejor yo me voy, no me siento, pero aquí cada uno de ustedes es un actor político nuestro, ¿sí? De nuestro proceso político, es un actor político para continuar cambiando el país en una nueva situación, en una nueva coyuntura, pero con estos hilos de continuidad que le hemos expuesto en base a este Plan Nacional de Desarrollo y a las promesas de campaña que hicimos. Eso es todo, compañeros, y yo creo que hablé demasiado, pero era importante hacerles esta presentación de primera mano, se puede decir, por el rol que nos ha tocado jugar en todo este proceso de transición a la par del compañero Lenín Moreno. Muchas gracias, compañero. A continuación, el compañero secretario nacional de comunicación, Alex Mora, quien nos hablará sobre estrategias de comunicación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, voy a ser bastante breve porque ya Patricio Ceballos pudo reunirse con cada uno de los gobernadores. Ya se adelantó un poco el trabajo. Y también entiendo que todos ustedes están claros de que en estos 6 meses se han logrado articular ya los comités de comunicación. Entiendo que se han hecho al menos 2 o 3 en cada una de las provincias. Lo que queremos ahora es repotenciar esos comités de comunicación liderados por los gobernadores. Ya no serían uno mensual o uno cada 2 meses, sino intentaremos hacer por lo menos 2 al mes. Uno con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Comunicación y otro liderado por el gobernador. Es fundamental que cada una de las instituciones que están aquí presentes den el respaldo absoluto a los gobernadores para que sean ellos quienes lideren y den la línea argumental que va a ser trasladada desde la SECOM a los gobernadores para que sea a su vez difundida en los medios de comunicación, en territorio, en cada una de las actividades que tienen las diferentes instituciones. Un tema que es importante que ustedes conozcan: este viernes 24 cumplimos 6 meses de gestión. Como dijo Andrés, la comunicación ha tenido 2 momentos. Un primer momento que fue anclado a esta propuesta de diálogo, en donde también debíamos tener una nueva relación con los medios, una relación más tolerante, menos confrontativa. Ese espacio ha permitido mantener una buena relación y una generación cordial con los medios, pero que esto tiene que ser aprovechado estratégicamente y ahora tenemos que comunicar la gestión que estamos realizando. Y frente a eso, el 24 que cumplimos 6 meses, vamos a emprender una estrategia potente de comunicación, de logros y de gestión. Para eso, yo creo que hasta el viernes de la mañana, desde la Secretaría de Comunicación, los gobernadores recibirán una matriz con las líneas argumentales que tendrá 3 momentos: una narrativa muy fuerte con los logros emblemáticos, aquellos logros que están anclados a las prioridades de gobiernos y los logros sectoriales.
Esto como conocimiento general para que cada uno desde los espacios defienda la gestión general y luego también defienda la gestión particular de las instituciones que representan cada uno de ustedes. Ese documento lo tendrían hasta el viernes y esto estará anclado a una estrategia que tendrá vocería desde los ministros, con un conversatorio liderado por el Frente. Luego tendrá también vocería con los gobernadores, con un conversatorio similar en las provincias. Tendrá un plan de medios con los ministros, un plan de medios con los gobernadores del territorio y también la necesidad de que cada una de las instituciones se active con alguna actividad que pueda acompañar esta gestión que hemos realizado a lo largo de los 6 meses. Hay cosas importantes en el tema de salud, hay gestión muy importante en el tema de educación. Todo eso tiene que estar en la matriz, que va a ser validada y que una vez aprobada ya por el secretario general, luego de presentarle, será compartida a cada uno de ustedes. Entonces, el trabajo ya se está coordinando, ya se ha avanzado. Queremos que entiendan que la Secretaría Nacional de Comunicación está para darles todo el apoyo, no solo con el tema de medios, sino también con el levantamiento de líneas argumentales. Es decir, toda la Secretaría de Comunicación va a trabajar de manera conjunta con cada uno de los gobernadores para darle el acompañamiento y el fortalecimiento por disposición del presidente de la República. Eso nada más, Andrés, y cualquier otra necesidad puntual creo que se deben ir absorbiendo en los comités de comunicación mensuales con la Secretaría de Comunicación y los quincenales con el gobernador. Todo el apoyo desde la Secretaría Nacional de Comunicación. A continuación tenemos la presentación por parte de los señores gobernadores.